Capital humano, temporalidad, selección especializada, BPO, normatividad laboral, talento tecnológico, employee branding, marketing y mucho más. Bienvenidos a GCast, el ABC de las tendencias que impactan a las personas y las organizaciones. Conduce Daniel Español Calderón, Marketing y Communications Manager de G Group Holding Colombia. Hola a todos, bienvenidos a nuestro sexto episodio de GCast. Hoy con una alegría muy especial porque estamos por primera vez haciendo nuestro GCast en video. Nos podrán escuchar, pero también nos podrán ver. En el día de hoy tenemos un invitado muy importante, Samir Estefan, experto en tecnología. Samir, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo, porque sabemos que tienes una agenda súper apretada, pero aquí estamos. Daniel, gracias a ustedes por la invitación. Muy feliz de estar aquí, de hablar de tecnología y de compartir con ustedes un rato de todo esto que está pasando y que seguramente en las empresas están viendo los cambios derivados de ella. Les voy a contextualizar un poco quién es Samir. Samir es claramente un experto y un crack en tecnología. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA y es experto en transformación digital, que es la cuarta revolución industrial. Asimismo, ha trabajado toda su vida en cultura digital y en el impacto de la tecnología en diferentes industrias. Adicionalmente, Samir es cofundador de Vodkers, una empresa experta en automatización de procesos. De esta manera, damos inicio a nuestro GCast, su episodio número 6. Bienvenidos. Pues nada, Samir, para nosotros es un gusto poder tenerte el día de hoy. Sabemos que la tecnología en este momento está pasando, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial, por un momento de escasez de talento. Y digamos que no somos en este caso la excepción, y por eso nos gusta y queremos compartir mucho con este espacio, porque nosotros como expertos en recursos humanos, en soluciones de entregar profesionales capacitados a nuestros clientes, nos interesa oírte y saber tú qué opinas al respecto. Para eso vamos a arrancar con nuestra primera pregunta y poder conocer de todo lo que tú nos puedas compartir en esta oportunidad. Para arrancar entonces, en este orden de ideas, ¿qué dificultades crees que están generando un déficit de personal capacitado en tecnología? Yo creo que la razón fundamental es entender que cuando uno mira el sector de tecnología en un país, está hablando de tan solo una pequeña parte de lo que es realmente tecnología en la economía. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace algunos años, a comienzos del siglo, cuando en una empresa se hablaba de tecnología, si tú pintas esa empresa como un bus, la persona de tecnología iba sentada atrás en el bus, ¿cierto? Y lo llamaban para diversas cosas. Hoy en día esa persona de tecnología no solo está o manejando el bus o al lado de quien maneja el bus, sino que en cada una de las ventanas de ese bus hay alguien hablando de tecnología. Entonces, cuando hablamos de escasez, lo primero que tenemos es que entender: ¿es Ecopetrol una compañía de tecnología? ¿Es Bancolombia una empresa de tecnología? Todas las empresas, sin importar el segmento de industria en el cual pertenecen, hoy son compañías de tecnología. Y eso ha llevado a que veamos un incremento exponencial en la demanda por ingenieros de sistemas, tecnólogos en sistemas, etcétera, etcétera, que el país no puede suplir. Ese es el primero. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, estamos teniendo un aumento significativo en los requerimientos de gente que entienda de tecnología, no solo para las 10.000 empresas de tecnología del país, sino para todas las empresas que hoy ven en la tecnología la manera para cambiar su operación. Ahora, el segundo viene desde la oferta, ¿sí? Y es, a pesar de que tenemos un desempleo del más del 10% en la región, en el país, tenemos unos faltantes importantes de tecnología en nuestra economía. Y esos faltantes además no están contando la cantidad de empleos que se necesitan en regiones como en Europa y en Estados Unidos, y que derivado de un dólar caro como el que tenemos por encima de 4.000 pesos, pues ven súper atractivo contratar gente en la región. Entonces, quienes debemos contratar gente en la región, no solo estamos compitiendo entre nosotros, sino que estamos compitiendo con esas compañías de afuera que de una u otra manera dicen: yo le puedo ofrecer a esta persona, no mucho, le puedo ofrecer
$3.500 mensuales. Pero es que $3.500 mensuales son 14 millones de pesos. Entonces a las empresas locales las ponemos en aprieto. Entonces tenemos un problema de demanda y tenemos un problema de oferta. Teniendo en cuenta esto que mencionas, Amir, ¿por qué crees que apenas las organizaciones, apenas unos años atrás, les está dando la importancia al área de tecnología, sabiendo que es un área tan transversal y tan contundente en una organización? Creo que hay 3 razones. La primera es el status quo. Y es entender quiénes son los que toman estas decisiones. Quienes toman estas decisiones son los gerentes generales, son los dueños, son los gerentes financieros y son los gerentes de recursos humanos. Y lamentablemente, para bien o para mal, hasta solo hace poco hemos empezado a tener en esos cargos gente que entiende tecnología. Entonces hay un cambio generacional que permite que esta gente lo vea. Ese es el primero. El segundo es que durante muchos años en América Latina el chinomático ha sido muy barato. ¿Sí? Entonces, ¿yo para qué automatizo? ¿Yo para qué meto tecnología si puedo contratar 3 personas adicionales por un bajo precio? ¿Listo? Pero el tercero es porque de una u otra manera, eso que vimos a comienzos de la década pasada, cuando veíamos compañías en Estados Unidos, compañías en Europa, comenzar en este proceso de transformación digital y digitalizar procesos y transformar digitalmente procesos, son cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es pasar de la máquina a escribir al computador y otra muy diferente es cambiar mis procesos con base en tecnología. Pero desde acá lo veíamos como que eso es allá, eso no ha pasado acá. Y de la noche a la mañana, a pesar de que lo veíamos venir, un día todo el mundo se volteó y dijo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, esas 3 condiciones han hecho que las compañías digan, tengo que ser más productivo, tengo que usar la tecnología, pero hay uno cuarto, la tecnología ya existía, ¿cierto? No estamos hablando de tecnologías relativamente nuevas, no, estamos hablando de tecnologías que hemos venido viendo desde finales del 2010 para acá, pero teníamos unas barreras culturales que no nos permiten trabajar desde casa. No, Daniel, estás loco, aquí la gente viene a la oficina donde yo los pueda ver. Y el COVID sirvió para eso. El COVID en realidad sirvió para tumbar una cantidad de preceptos sociales que no nos permitían dar ese paso adicional. Desde el trabajo en casa hasta la adopción, por ejemplo, de modelos de computación en la nube. Empresas que decían, no, yo a la nube no me voy, yo tengo mis datos aquí en mi servidor donde yo los pueda tener. Y esas fueron las empresas que, una vez llegó la pandemia, duraron 1 mes y medio en poder volver a arrancar, mientras que las otras al otro día ya estaban trabajando. Entonces, todo eso, esa bomba de tiempo que explotó derivado del COVID, llevó a que hoy las empresas estén diciendo, ok, necesito la tecnología para transformar mi negocio y competir en un mundo cada vez más global, más pequeño, pero además más competido, de nuevo, no solo con las empresas que están aquí en mi país o en mi ciudad, sino compañías de todas partes del mundo. Completamente, Samir. Y ahí conecto con la siguiente pregunta, porque hablamos comúnmente de una generación de nativos digitales que se está formando en carreras tecnológicas e iniciando su vida profesional en empresas. ¿Cómo es esta generación digital? ¿Tú qué crees que qué necesidades tienen? Esta es una generación muy interesante porque es una generación que nació sin tener que esperar nada. ¿Sí? Cuando en mi época salía un disco, cuando en mi época salía una canción chévere. ¿Un disco? Exacto, cuando salía una canción chévere, a mí me tocaba esperar a que ese disco lo trajeran a Colombia. Me tocaba comprar 12 canciones a pesar de que solo quería oír una, las otras 11 eran malas, pero no había como. Tenía que esperar a que abrieran la tienda, tenía que ir, tenía que traerlo, tenía que ponerlo. ¿Sí? Mi hija todos los viernes en su teléfono le sale la última canción del artista que ella quiere. En mi generación, cuando uno quería conocer a alguien, uno tenía que salir a conocer a alguien. Ahorita usted hace swipe left o swipe right y salió. Entonces, primero, es una generación súper inmediatista. Es una generación que piensa mucho en el corto plazo y eso es un impacto grandísimo. Es una generación que, para bien o para mal, necesita y valora el feedback que le dan sus pares y sus superiores. Eso es una cosa que en mi generación no pasaba. Si mi jefe me da feedback o no me da feedback, está bien, yo quiero plan. Yo quiero, sí. Pero hay un estudio interesantísimo de Microsoft que le pregunta a los jóvenes, oiga, ¿cuáles son las 5 variables más importantes de su trabajo? Claramente diferentes al salario. El salario sigue siendo un tema importante. Relevante. Pero las otras son súper importantes. Es cultura organizacional, responde casi el 50%. Beneficios y salud mental, sobre todo después de la pandemia, la gente dice, oiga, yo quiero poder tener espacio para mi salud mental. Eso es un 42%. ¿Cuál es el propósito de mi trabajo? ¿Cuál es el propósito de la empresa? No solo de la empresa, sino de mi trabajo dentro de la empresa. Eso es un 40%. Y tener un jefe que apoye mi crecimiento. ¿Sí?
Ese cuento de la generación, por ejemplo, de mis papás, que empezaron a trabajar en una empresa y se jubilaron de esa empresa, eso no existe. ¿Sí? La movilidad laboral ha hecho que la gente tenga sus puertas abiertas, siempre pensando en o tú me reconoces y me ayudas a crecer dentro de la organización, o tranquilo que hay alguien más afuera que está dispuesto a hacer. Y es una generación, lamentablemente, que cree que es muy buena en tecnología, pero que cuando tú los botas al mundo laboral, no saben usar ninguna de las herramientas que laboralmente estamos usando, ¿sí? Y eso es un impacto durísimo que viene, creo yo, desde el colegio. En el colegio deberíamos enseñarle a los chinos a usar Excel, hacer tablas dinámicas, y no tiene que ser Excel, puede ser Google Docs, puede ser Numbers, puede ser lo que sea, pero yo necesito asegurarme que le puedo enseñar a los jóvenes a usar herramientas que hoy se usan en el mundo laboral, incluido en este momento la inteligencia artificial. Samir, diste en el punto y en un punto tan clave como es las herramientas tecnológicas que deben tener claras esta generación. Y acá conecto con esta pregunta porque ¿qué responsabilidad tiene el sector público, privado, universidades, instituciones y demás para poder situar el talento tecnológico requerido en las compañías que lo están necesitando urgentemente y que quepan y que de verdad agreguen valor y no sean un relleno? Yo creo que hay dos mundos grandes aquí que hay que tener en cuenta. El primero es cómo uno la academia con las empresas para que la academia produzca lo que las empresas están buscando. Eso funcionó muy bien durante muchos años, por ejemplo, en Medellín. Eso funciona muy bien en Israel, eso funciona muy bien en Singapur, ¿sí? Eso funciona muy bien en Silicon Valley. Eso no funciona muy bien en el resto de la región, ¿sí? Las universidades deberían entender que su principal objetivo es crear gente que pueda ser exitosa laboralmente, bien sea porque crean nuevas empresas o bien sea porque pueden, como decías tú, acoplarse a las necesidades de las empresas actuales. Entonces, yo creo que hay una falta de articulación entre la empresa y la academia para tratar de producir esas personas. Segundo, las empresas que hoy están viendo que se van a transformar y que saben hacia dónde van, tienen que parar un momento y decir, voy para este punto, pero estoy en este punto. ¿Cuál es el tipo de empleado y cuáles son los skills que yo necesito para llevar a mis empleados actuales hacia allá? Amazon es un gran ejemplo de eso, ¿sí? Amazon es un gran ejemplo de cómo empleos que saben que van a automatizar y que van a reemplazar por robots son empleos que empiezan a transformar los skills de sus personas para no tener que salir de ellos. Pero el tercero tiene que ver con los gobiernos, ¿sí? Gobiernos que hoy tienen en la mira claramente trabajos que van a dejar de existir, ¿cierto? Derivado de la cuarta revolución industrial, y que deberían hacer lo que hace, por ejemplo, el gobierno de Canadá. Empezar a ayudarle a esas personas que trabajan en esos trabajos o labores específicas a moverse a aquellas nuevas, digamos, labores que puedan generarse con incentivos estructurales desde el punto de vista de impuestos, etcétera, etcétera. Pero tal vez el más importante es uno, como persona. Y yo creo que hay un reto inmenso y es, nos podemos quedar esperando a que el gobierno, las universidades o nuestros empresarios hagan lo que esperamos que hagan, o nosotros poder empezar a reentrenarnos. Y creo que ahí hay una responsabilidad inmensa de todos los que durante la pandemia vimos que existían dos opciones: o podíamos ver televisión todo el día o podíamos aprender. Hoy hay grandes plataformas para aprender y cada día hay más empresas que están dispuestas a decir, a mí no me importa si tú te graduaste de X o Y, yo lo que quiero es ver si tú tienes estos skills, y si aprendiste estos skills solo en YouTube o en Khan Academy o en Platzi o en Coursera, no me importa. Si tú tienes estos skills, eres empleable dentro de ese nuevo modelo. Entonces somos las personas, las empresas, los gobiernos y las universidades, todos tenemos que jugar en conjunto. Súper importante lo que acabas de mencionar, porque nos estamos enfrentando cada vez a tecnologías muchísimo más desafiantes. Hoy en día está el mundo en pánico por la inteligencia artificial. De lo que tú conoces, ¿qué nos espera en el futuro y qué otros aprendizajes, otras habilidades deberían tener estos públicos? Cuando salió la calculadora y fue, digamos, masivamente adoptada, hubo varios profesores de varias universidades y colegios en el mundo que salieron a protestar por el uso de la calculadora. Y yo lo comparo mucho con lo que estamos viendo hoy con ChatGPT, ¿cierto? Profesores que se están quejando y están diciendo, no debe ser posible, debe ser prohibido el uso de inteligencia artificial. Y uno dice, piense en el ejemplo de un arquitecto en 1990, que apenas empezaron a salir las aplicaciones tipo CAD, sus profesores decían, no,
usted los planos me los tiene que entregar a mano alzada, aquí no vamos a utilizar esto. Y piense qué pasa hoy con un arquitecto que no es experto en usar una aplicación tipo CAD. Es un personaje que no es empleado. Así lo mismo va a pasar con inteligencia artificial, ¿sí? Lo que vamos a ver en el futuro es la incorporación de este tipo de soluciones de inteligencia artificial generativa en nuestro workflow del día a día. Un contador que hoy todavía lleve libros en Excel y en papel en vez de usar Excel, seguramente no tiene cómo competir con aquel que sí. Dentro de menos de 5 años va a pasar lo mismo con aquel que no es capaz de utilizar herramientas como Bard, como Copilot, como ChatGPT, como las que veremos en Microsoft y en Google en los próximos meses, en las manos de todo el mundo para ser más productivos. Entonces, inteligencia artificial clarísimamente va a ser importante y va a cambiar nuestro rol, va a cambiar algunos empleos, va a afectar a algunos empleos. Yo creo que el otro grande que estamos viendo es lo que comúnmente se le llama como el metaverso, pero es ¿qué pasa cuando yo paso de un internet de 2 dimensiones que veo a través de un teléfono o de una tableta a un internet un poco más inmersivo que veo a través de unas gafas? No las gafas gigantes que hoy vemos, sino unas gafas o unos lentes de contacto. Ahí yo creo que vamos a ver unos cambios que son importantes y estructurales. Y pienso un ejemplo tan sencillo como una persona que hoy trabaje al sur de la frontera de Estados Unidos podría manejar una máquina que está dentro del territorio americano, y entonces ahí hay unas diferencias, digamos, sustanciales de salarios, etcétera, etcétera. Pero nos va a pasar con todo, ¿sí? Yo creo que el cambio de lo que viene de un nuevo internet más inmersivo, más el tema de inteligencia artificial, nos va a poner a repensar el modelo de trabajo, nos va a poner a repensar qué esperamos de nuestros empleados, qué esperamos de nuestros empleadores y cómo va a ser esa relación nuestra con el trabajo. Tienes completamente razón, Samir, en lo que mencionas. Hoy en día el pánico por el metaverso, por la inteligencia artificial, se apropia de las organizaciones porque aún no está tan visibilizado y no se cuenta con el personal capacitado para que pueda sacar el mejor provecho a esto. Pero sin duda, si se educan, si hay instituciones que formalicen y que pueden dar las herramientas, pues seguro se les sacará el mejor provecho, como lo mencionas. Y de esta manera me gustaría saber, Samir, ¿qué consejos relacionados al uso de la tecnología le darías a los talentos que quieren sacar ventaja de la transformación constante en la que estamos viviendo actualmente? Yo creo que uno de los grandes retos que vamos a tener como empleados y empleadores es la capacidad de aprender a desaprender, ¿sí? El status quo nos cuesta mucho. La gente se acostumbra a hacer las cosas de una manera y luego cambiar es durísimo. ¿Sí? Entonces yo creo que aprender a desaprender va a ser clave, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino todo lo que estamos haciendo, cómo hacemos el negocio, cómo hacemos los procesos, etcétera, etcétera. El segundo, ya pensando en nosotros, las personas, yo creería que lo más importante es entender que hoy tenemos las herramientas que necesitamos para aprender cuando queramos. Cuando mi hija se estaba presentando en la universidad, me acuerdo que hablábamos con uno de los recruiters y la persona decía, hoy en día, más que el SAT o más que el TOEFL o más que estamos mirando a esta persona que hizo durante la pandemia. ¿Sí? No hice nada. Oiga, no, tomé un curso hice no sé qué, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hoy tenemos las herramientas para estudiar y aprender lo que queramos. Y cada vez más estamos viendo empresas, de nuevo como lo hablábamos ahorita, que no necesitan que tú te hayas graduado de X o Y universidad, sino que quieren ver si tú tienes ese skill. Y muchas veces la persona que aprendió ese skill en YouTube es mejor que la persona que fue a una universidad a aprender de ese skill. Entonces, yo creo que ese tema del entrenarte constantemente, de estar entendiendo y sabiendo y informándote de qué está pasando y viendo a ver cómo puedes utilizar esas herramientas tecnológicas en tu día a día, van a ser claves para que, de nuevo, en un mundo en el que seguramente si usted tiene menos de 30 años, pues usted no va a vivir 80. Seguramente usted tiene menos de 25 años, usted va a vivir más de 90 años, entonces su vida laboral va a ser más larga. Y no hace mucho sentido aprender todo entre los 17 y los 20 y después sobre eso construir otros 70 años. Entonces yo creo que el tema de entrenarse constantemente, estar viendo qué está pasando, estar viendo cuáles son las amenazas. Inteligencia artificial es una amenaza para algunos trabajos, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo utilizar en realidad esa inteligencia artificial para mis labores actuales? Creo que eso es clave, un rol más proactivo y menos reactivo. Súper claro, Samir, con lo que mencionabas en la respuesta anterior, esa importancia de ser autodidacta en la educación, en poder buscar herramientas que te van a fortalecer muchísimo para encajar en los perfiles que buscan las organizaciones. Y ahí, para cerrar ya nuestra charla, ¿qué consejos le das a las empresas
Y empresas de recursos humanos como las nuestras, que estamos constantemente cazando talentos, pues que tener uno, el mejor talento, y dos, engancharlo para que se quede con nosotros. Yo creo que hay dos consejos. El primero es, ¿cuántos programas en Colombia o en América Latina conoces hoy formales universitarios de inteligencia artificial? Cero. Cero. Entonces yo creo que tanto las empresas como las empresas de reclutamiento tienen que empezar a entender que no necesariamente tengo que pensar solo en programas universitarios aceptados por el Ministerio de Educación o whatever, ¿sí? Yo creo que es hora de que le demos el beneficio de la duda y el beneplácito a todas estas compañías, plataformas que a través de Internet enseñan a la gente, ¿sí? Sobre todo por los cambios. Hoy en día las cosas cambian tanto que si tú miras un programa, digamos, universitario que es tan estrictamente controlado por los ministerios, pues es difícil que se mantengan a la vanguardia. Entonces creo que uno tiene que empezar a pensar si esa persona tomó la decisión de ser autodidacta, de autoentrenarse, ¿cómo le doy la oportunidad? Ese yo creo que es el primero. Ahora, el segundo, cuando hablamos de retención, yo creo que es tratar de entender qué quiere la gente. La gente no necesariamente quiere más plata, ¿sí? Claramente el tema del salario es un tema importante y en un caso, digamos, como el colombiano es complejo, porque tenemos grandes compañías compitiendo por talento con el resto de las empresas, porque tenemos a las empresas norteamericanas, europeas, tratando de contratar talento, y entonces uno, digamos que a punta de plata a veces no puede competir. Pero yo creo que es tratar de entender qué quieren estas nuevas generaciones, qué les mueve la aguja, qué los hace levantarse por la mañana e ir a trabajar, ¿sí? Y creo que hay una discusión ahí grandísima con tener que volver a la oficina o no tener que volver a la oficina, cuántos son los días en que vuelvo a la oficina, cuál es mi modelo de trabajo, cómo me vas a medir, cuáles son mis oportunidades de crecer y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo creo que más que el discurso acartonado de la empresa es, oiga, su trabajo es importante para esto, para esta empresa, por esto, y esto es lo que yo quiero hacer con usted en el camino. De nuevo, ahorita lo veíamos, ese estudio de Microsoft me pareció muy interesante, porque los resultados no son tecnológicos, son resultados de personas que dicen, no quiero ser un número, ¿sí? Quiero que me tengas en cuenta y quiero que entiendas qué cosas necesito para que tengamos una relación con la que yo me pueda quedar la mayor parte del tiempo, ¿sí? Ahora, de la misma manera, ver una persona hoy que se quede más de una década es difícil, es difícil, ¿sí? Pero si yo sé dónde estoy, si yo sé para dónde voy como empresa, y si yo le puedo ayudar a mis empleados a entender ellos cómo van en ese nuevo rol, yo creo que tenemos una relación simbiótica mucho más poderosa en la que todo el mundo tiene una razón más para quedarse y podamos atraer y retener ese talento, que yo creo que ustedes lo saben más que yo, retener es mucho más barato que atraer talento. Entonces ahí viene el gran reto. Samir, y relacionado con Vodkers, ¿esto lo estoy diciendo bien? Sí. Teniendo en cuenta que están enfocados en la automatización de procesos, creo que tienes un consejo súper relevante que puede ayudar en este momento y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. Déjeme le doy dos. La primera es que la automatización de procesos no está hecha para reemplazar gente. La automatización de procesos está hecha para potenciar a la gente. Si yo puedo volver a la gente más productiva, pienso en un modelo como el colombiano, en el que el salario mínimo ha aumentado 26% en los últimos 26 meses. ¿Sí? Si yo no logro que esa persona que hoy me cuesta 26% más, por lo menos sea 35% más productiva, no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cómo hago para que cada persona sea más productiva? Ese es, digamos, el efecto real de un modelo de automatización de procesos. Pero el segundo, cuando hablamos de talento, nosotros aprendimos algo que yo no sé por qué en América Latina no lo hemos visto. Y es, en las regiones hay un potencial impresionante. Todavía las grandes compañías quieren tener gente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira, ¿no? Ahí está. Nadie está mirando las pequeñas ciudades en donde, por ejemplo, el SENA hace un trabajo espectacular de entrenar gente en temas tecnológicos. Gente que usted no quiere traerse de San Vicente del Caguán, ¿sí? No se quiere traer de ciudades cercanas, por ejemplo, a Tunja, pero no es Tunja la capital. Porque cuando usted las trae a Bogotá, pues la persona necesita más plata, no vive tan bien, está lejos de su familia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el otro gran consejo es, pensemos en la región. Pensemos si podemos abrir una oficina en las regiones. Pensemos si podemos tener trabajo remoto para la gente que está en las regiones. Creo que con eso hacemos algo completamente diferente. Cambiamos el chip de lo que hemos hecho toda la vida y podemos llegar a tener
mejores resultados. Yo le digo, a nosotros nos ha ido súper bien, tanto que hoy en día en Bogotá somos 3 nomás y el resto están todos regados por el país. Son gente que yo creo que son más feliz, más productiva. Nos vemos una vez al trimestre todos, aunque nos vemos todos los días porque trabajamos todos los días pegados al computador. Pero el poder contratar gente en las regiones le permite a uno ser más competitivo, y entonces ya no compito con el gringo, el europeo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, le permito a esa persona tener un mejor estilo de vida que lo hace, digamos, más comprometido con la empresa. Hasta el día en que de pronto la persona diga, no, yo sí me quiero ir a Bogotá, y seguramente esa persona ya no es para mí, porque esa persona me toca competir con el sueldo que le puede dar Ecopetrol, ¿sí? Pero mirar las regiones creo que puede ser una estrategia bien interesante. Pues de esta manera llegamos al final de nuestro episodio número 6 de GCast. Samir, ¿algo que quieras ya para cerrar adicionar? No, agradecerles. Creo que, de nuevo, para todos los que estamos en el mercado, tener una mano de alguien que nos ayude a conseguir el talento y que nos ahorre, digamos, parte de todo ese tiempo de uno empezar a hacer la búsqueda, la priorización de si cumple, si no cumple, etcétera, etcétera, es súper importante, nos ahorra mucho tiempo. Y de nuevo, recordarles que hoy en día cada vez la tecnología va a ser más importante, entonces lo que tenemos que empezar a pensar en eso en todas las aristas de nuestro negocio. De esta manera llegamos al final de GCast. De verdad que para mí fue súper grato poder tener esta charla tan amena con Samir. Tremendo personaje, un crack en tecnología. Hace rato estaba detrás de él y pues se hizo por fin realidad esta charla. A ustedes gracias por escucharnos y ahora por vernos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio con un tema que les va a interesar muchísimo a todas las organizaciones. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias, Daniel. A ti, gracias.